Es siempre un gusto, un privilegio, cada vez que a uno le toca que exponer la palabra del Señor. Y viera qué coincidencia, porque este tema yo hace 15 días lo había preparado. Y digo coincidencia por lo que aconteció ayer. Pero para el Señor no hay coincidencias, porque cada uno de nosotros ayer vivimos ese acontecimiento de diferente manera. Y así dice el tema de la predicación del día de hoy. Jesús calma la tempestad. ¿Cómo es, iglesia? Jesús calma la tempestad. Habíamos preparado algo, pero si no, entonces entramos de una vez. Muchas gracias. Yo me metí al diccionario y quise traerles una definición. Dice que una tormenta es una tempestad de corta duración y especialmente violenta. Toda la fuerza de la naturaleza cuando se manifiestan es violenta. En otra me encontré que dice que es un fenómeno meteorológico producido por vientos fuertes que agitan violentamente el agua del mar. Y vamos a empezar esta travesía, mis hermanos. Yo les voy dando las citas bíblicas, no se preocupen, a ustedes ahí la tienen. Dice en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23, vamos a iniciar el viaje ahí. Dice que entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Quién entró primero en la barca? ¿Quién entró primero en la barca? Jesús. ¿Y quiénes lo siguieron? Sus discípulos. Cuando nosotros iniciamos nuestro viaje en el cristianismo, ¿quién es el que se monta primero en la barca de nuestra vida? Jesús. Y nosotros le seguimos, porque aquí todos somos seguidores de Cristo, somos ovejas, ¿cierto? Entonces, quiero decirles algo. Parte del viaje en nuestra vida son las tormentas. Esa es parte del viaje. Porque Jesús a ninguno de nosotros nos dijo que en la vida nosotros nunca vamos a tener pruebas. O ustedes han escuchado o han leído en la Biblia que Él dijo que cuando estuviéramos con Él íbamos a tener una vida fácil. ¿Lo han encontrado? No. Las tormentas en nuestra vida
son parte del viaje, pero hay algo que nunca debemos de dejar de lado. El primero que se monta en la barca de nuestra vida es el Señor Jesús. Y nosotros, como ovejas, oímos su voz y le seguimos. Esa es la introducción. Vayamos a Marcos. Marcos capítulo 4. Vamos a ir ahí denotando algo muy importante. Dice que despidiendo los apóstoles a la grande multitud que había, la misma palabra del Señor dice que Él le dijo, pasemos al otro lado. ¿Y qué es pasar al otro lado? Cuando nosotros estábamos acá a este lado, estábamos dominados por los vicios, por aquellas cosas que a nosotros nos tenían amarrados, nos tenían esclavizados, porque el pecado y los vicios esclavizan a la persona. Pero cuando el Señor Jesús se monta en la barca de nuestra vida, Él nos dice que pasemos al otro lado, dejando nosotros nuestra vana manera de vivir, siendo no esclavos del pecado. Pasamos de las tinieblas, ¿a dónde pasamos? A la luz. Pasamos al otro lado. Pero ¿qué problema hay cuando nosotros perdemos de vista que Él nos dice, pasemos al otro lado? Y hay una pregunta que no sé si solamente yo me la he hecho. Que cuando nosotros decidimos, vamos viendo en la lectura, que los apóstoles entraron con Él a la barca. ¿Y por qué cuando ustedes y yo, de manera tajante y de manera transparente, nosotros comenzamos a andar en los caminos del Señor, cuando nosotros lo comenzamos a buscar, comenzamos a orar, comenzamos a tener intimidad con Él, comenzamos a leer la palabra? ¿Por qué entonces comienzan los conflictos en nuestra vida? ¿Por qué a veces nos sentimos desanimados? ¿Por qué a veces vemos que las cosas en nuestro matrimonio no funcionan? Comenzamos a ver que nuestros hijos se ponen rebeldes. Comenzamos a ver situaciones conflictivas en nuestro trabajo. En nuestra relación de matrimonio comienzan a haber fisuras, comienzan a haber maltratos, comienzan a haber palabras altisonantes. Porque eso es parte del viaje. Porque las tormentas siempre van a estar presentes en la vida de un cristiano. Cuando la palabra del Señor habla de tormentas, habla de pruebas. Otras personas hablan de procesos. Pero una prueba es aquello que a usted y a mí nos permite crecer. Porque ¿qué sería de la vida del cristiano si no hubieran pruebas? Nuestra fe no se fortalecería. Y dice, sigamos en la lectura. Y cuando ellos embarcaron, el mar estaba calmado. El mar estaba calmado, dice en Marcos, estamos en Marcos, dice que habían, aparte de esa barca, habían otras barcas ahí. El mar estaba calmado. Y de un momento al otro, dice que se levantó una grande tempestad. Usted hoy, que Dios nos permita llegar al día del mañana, pero usted comienza con un dolorcito de estómago y dice, no, voy a tomarme una cosa, voy a tomarme otra. Y ya cuando ve que el dolor no pasa, usted va a la consulta del médico. Y yo me pregunto, ¿quién está preparado para ir a una consulta del médico y ese dolorcito de estómago a usted le dicen que es cáncer? ¿Quién está preparado para eso?
se levanta con el ánimo de ir al trabajo y a media mañana lo llaman y le dicen de que usted está despedido. Y tal vez usted tiene proyectos de vida, ha hecho proyectos, ha hecho planes, y en ese momento lo llaman y le dicen que usted está despedido. Todos esos planes que usted tenía se le vinieron abajo. ¿Quién está preparado en la vida para las tormentas inesperadas? Nadie. Pero que se vienen, se vienen. ¿Quién estaba preparado en el 2020 cuando todos, hasta el pastor había llenado toda la agenda para todo el año? Y el mundo se paralizó. Muchos negocios quebraron. Algunos pastores que yo conozco, son hasta taxistas, porque se quedaron sin iglesia, porque el local era alquilado, ya no pudieron volver. Muchos negocios no pudieron resurgir. ¿Cuántos de ellos estaban preparados para una situación de esta? Nadie. Pero es parte del viaje, es parte de la vida. Pero lo que nunca debemos de perder de vista es que en ese viaje el Señor va con nosotros. Ahora mi hermano Eric estaba hablando de la naturaleza de Jesús y todo. Sigamos viendo en el libro de Marcos. Él estaba tan cansado de haberles enseñado a predicar, hablarles del reino de Dios, y él estaba tan cansado porque a él era multitud que llegaban, que les diera de comer, que los alimentara, que les predicaba, que los sanaba, que expulsaba demonios. Y estaba tan cansado que se metió a la barca y se durmió. Dice Marcos, es más descriptivo, pero vea que los apóstoles, este es un suceso tan importante que Mateo, Marcos y Lucas lo describen. Cada uno lo describe a su manera, porque cada uno vio cosas diferentes, pero Marcos lo está describiendo más literal. Dice que él recostó la cabeza en el cabezal de la popa y se quedó dormido. Él se cansó, tenía sueño, estaba agotado y se quedó dormido en medio de esa tormenta. ¿Quién puede dormir en una tormenta? Y pasa algo, mis hermanos. Dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, que dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo permanezco en él, este lleva fruto. Pero viene, como dice el pastor Marvin, aquí es donde la bula botó a Genaro, pero alejado de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Y por qué? Y perdonen esta palabra. ¿Y por qué nosotros nos ponemos en las pendejadas que cuando se nos viene una situación en la vida, lo primero es: ya no vuelvo a la iglesia, me voy a tomar un tiempo hasta que se arregle mi vida, entonces vuelvo a la iglesia? No quiero en este momento nada con el Señor hasta que se acomode mi vida. Y no es cierto que me está diciendo que alejados de Él nosotros no podemos hacer nada. Entonces quiere decir que nosotros tenemos más sabiduría que Dios, porque decir: Señor, yo no quiero que vos te metas conmigo en este momento, yo voy a arreglar mi vida a mi manera, y después de que la arreglo, entonces te busco. ¿Cuál sabiduría hay ahí, mis hermanos? ¿Cuál sabiduría hay ahí? Si Él dice que alejados de Él no podemos hacer nada. ¿Y qué es nada? Nada. Nada. Dice en segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 17, que después de esa grande victoria que Dios le había dado al pueblo de Judá,
venían gozosos desde tremenda victoria. Y cuando venían entrando ahí por la puerta, llega Azarías, el hijo de Obed, dice que lleno del Espíritu Santo. Esto es lo grande de esto. Dice que lleno del Espíritu Santo, Azarías, el hijo de Obed, le dice: oídme, Asa, pueblo de Judá y pueblo de Benjamín y los extranjeros que viven en esta ciudad. Les hace una recomendación: esfuércense. ¿En qué se tenían que esforzar? En lo que venían haciendo, en buscar de Dios. Y segundo, les dice: y sus manos no desfallezcan, o sea, no dejen de servirme, porque hay recompensa para vuestra obra. Pero yo me voy a tomar un año sabático. Quiero tomarme un tiempo para mí. Y yo me pregunto, ¿por qué en la ecuación de nuestra vida siempre es más fácil sacar a Dios, pero todo lo demás lo seguimos haciendo? Seguimos yendo al trabajo, seguimos teniendo nuestras ocupaciones, y si se nos presenta la oportunidad de hacer horas extras, las hacemos. Pero para Dios no hay tiempo. ¿Y cómo pretendemos nosotros entonces que a través de las adversidades, que a través de los vientos, de las tempestades, podamos nosotros tener una fe inquebrantable? Si la fe es como cuando uno va al gimnasio. Bueno, para los que van. Usted primero adquiere condición física a través del entrenamiento, a través de la constancia. Pero usted no va a pretender tener condición física si usted no se ejercita. Le va a pasar las mías, que yo me pego una carrera aquí a la esquina y siento el corazón aquí en la boca. ¿Por qué? Porque no ejercitamos el cuerpo. Y la fe, si usted no la ejercita, si usted no la desarrolla, usted siempre vamos a cualquier cosita, vamos a estar cayendo. Porque usted no ejercita su fe. ¿Y cómo? Si a veces nos hacemos los domingueros, venimos solo de domingo a domingo. Y yo le apuesto a usted que si a usted se le descarga el celular, usted está pendiente de la carga del celular, porque sabe que lo necesita. Y yo me pregunto, ¿con la carga de los domingos a nosotros nos alcanza para toda la semana? ¿Nos alcanza para toda la semana? No nos alcanza. No nos alcanza. Y le decimos: Señor, es que este hombre que tú me diste, las mujeres, ¿verdad? No, porque conmigo sería raro. Dice: Señor, este hombre que tú me diste, y le dice el Señor a usted, ¿cómo que yo te di? Fue el que vos me pediste, fue el que vos escogiste. O cuando nosotros en nuestra vida hacemos negocios y lo tomamos en cuenta a Él. Cuando usted se compró un carro y el carro pasa más en el mecánico que en el garaje de tu casa, y le reclamas a Dios, entonces el Señor te dice: cuando vos ibas a comprar ese carro, vos me consultaste a mí que lo querías comprar. ¿Me tomaste en cuenta a mí? O en cada proyecto de sus vidas ustedes me toman en cuenta a mí. Y después se vienen y se quejan conmigo. Pero ustedes toman sus propias decisiones y ustedes a mí no me toman en cuenta. ¿O es mentira? Que muchas de las cosas que nos pasan es porque nosotros nunca tomamos en cuenta a Dios en nuestras vidas y después nos estamos quejando con Él y lo culpamos a Él de lo que nos está pasando. Dice que la comunión íntima, o sea, la intimidad del Señor es con los que le temen. A ellos, dice el Señor, yo le voy a revelar la intimidad de mis pactos. ¿Quiénes son los que le temen? Aquellos que se levantan en la madrugada. Aquellos que le dicen: Señor, yo estoy pasando una situación difícil, me cuesta orar, me cuesta levantarme, pero tengo esta situación y yo necesito contártela
yo necesito que vos participes en esta decisión que voy a tomar, a ver si la decisión que voy a tomar es la correcta. Dice el Señor, a ellos yo les voy a revelar la intimidad de mis pactos. ¿O será que es para todos? Debería de ser para todos, pero no todos le buscamos de esa manera. Y debería. Y no dice el salmista, muchas, ¿cuántas dice que son? Muchas son las aflicciones del justo, dice, ¿pero de qué? Pero de todas ellas, dice que de algunas, no, dice de todas ellas las librará el Señor. Muchas son las aflicciones. Todos los días nosotros andamos allá enredados, pero el Señor dice, de todas ellas yo los voy a librar. De todas. No dice que de algunas, de todas. Pero entonces, mis hermanos, a veces hemos solo, que nos preguntan qué es la fe, ya comenzamos a definirla. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, pero es galardón de su vida. Pero cuando usted está en una situación difícil, ¿por qué usted no ejerce su fe? Porque no la ha desarrollado. Porque solo la saca solo cuando la necesita y medio la saca. Pero si usted fuera un hombre constante, un hombre que está todos los días, porque yo le voy a decir algo, el Señor va a estar con cada uno de nosotros en la medida en que nosotros nos acerquemos a Él. Si nosotros nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Pero si nosotros nos alejamos de Él, Él se va a alejar de nosotros. Hubo una conversación, vamos a ver, como que se me enredó el disco, pero ya. Dice una conversación entre dos gigantes, el hombre de acuerdo al corazón de Dios y el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, solamente superado por Jesucristo. Le dice David a Salomón, pero tú, hijo mío Salomón, sírvele al Señor con un corazón puro, con ánimo de servicio. Y no es como muchos decimos, es que yo le voy a ayudar al Señor. No, el Señor no necesita que usted le ayude, el Señor necesita que usted le sirva, pero no de cualquier manera. Dice con un corazón puro. No es de cualquier manera que usted y yo le vamos a servir al Señor, porque Él tiene su manera. No es a la de nosotros, es a la de Él. Y le dice Él las palabras trágicas que fueron una tragedia para Salomón al final. No te desvíes del Señor ni a derecha ni a izquierda, porque si vos te vas a alejar de Él, Él se va a alejar de vos. Y fue lo que le pasó a él, que ya ni le lucía a Salomón, ya como con 78 años ahí, todo cacreco ahí, quemando inciensos ahí con el montón de mujeres, y ellas le apartaron el corazón de Dios. Entonces, mis hermanos, la fe es más que un concepto. La fe es algo que usted y yo desarrollamos, pero lo desarrollamos en la vivencia de lo que nosotros estamos cimentados en Cristo Jesús. Porque cuando se nos vienen las tribulaciones y se nos vienen las pruebas, ahí es donde usted y yo ponemos en práctica lo que nosotros estamos cimentados en Cristo Jesús. Porque yo me puedo saber toda la palabra del Señor, pero a la hora de la hora, lo que vale es lo que yo practico. Lo demás es conocimiento. ¿Aló? Pensé que estaba solo. Dice, sigamos estamos en Marcos 4, del versículo 35 al 41, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron, usted sabe que hay algo muy importante antes de que entremos a esa parte. Usted sabe por qué ellos, antes de despertar a Jesús, ellos estaban lidiando con la tormenta. ¿Por qué creen ustedes?
porque eso es la parte de la naturaleza de nosotros, ¿o no es cierto? Que a veces nosotros siempre tratamos de arreglar los problemas a nuestra manera, o a veces confiamos en la platica que tenemos en el banco, la que tenemos en la bolsa, que esa nos da, como quien dice, nos da el permiso de hacer las cosas a nuestra manera, o vamos a consultar al mecánico, al ingeniero, a esto, y de último recurso, ya cuando tenemos el agua hasta adentro, como en esa barca, entonces sí llamamos al Señor, ¿cierto o no? Bueno, había una característica ahí muy importante, que habían 4 personas ahí dentro de la barca que ellos sabían cómo lidiar con las tormentas. Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan. Ellos eran pescadores de profesión, ellos eran pescadores. Siempre habían lidiado con tormentas, pero esa tormenta no era igual a la con la que ellos habían lidiado. Pero ellos inicialmente querían solucionarlos porque ellos tenían experiencia. Yo me imagino a Pedro, hacía aquí, queda aquí, bien aquí, pero no había forma. No había forma. Porque siempre cuando el Señor a usted y a mí nos va a enseñar algo en la vida, siempre nos va a sobrepasar. ¿Saben por qué, mis hermanos? Para que no saquemos pecho y digamos que por plata o por nuestra capacidad o por nuestra preparación nosotros pudimos salir adelante. El Señor no nos da esa opción. Siempre la prueba que nos va a mandar siempre va a sobrepasar. A ellos lo sobrepasó esa prueba. E hicieron algo, y quiero que nos vayamos metiendo en la historia. Ellos estaban todos empapados, con miedo porque ya estaban viendo que la barca se hundía. Y Jesús ahí tranquilo. ¿O no nos ha pasado a nosotros en la vida que a veces nos sentimos como que el Señor no nos escucha? Que se viene una prueba, salimos de esa y se nos viene otra, y salimos de esa y viene otra. Y como decían en mi tierra, a uno no le preocupa el golpe, sino lo tupido, ¿va? Que es uno tras otro. El Señor permite que esas situaciones pasen en nuestra vida para que hagamos lo que hicieron ellos. ¿Usted cree que ellos llegaron y le dijeron, si estamos en la historia, usted cree que ellos llegaron y le dijeron, maestro, despertate porque nos hundimos? ¿Usted cree que ellos le hablaron así? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? No, ellos le gritaban, porque imagínense la bravura del mar ahí, esas olas que golpeaban la barca, si no se podían oír ellos aquí allá, y menos ver a Jesús ahí dormido. Y uno se pregunta, ellos caminaron con Jesús, lo estaban viendo ahí físicamente, y ahora nosotros, que no lo vemos, y a veces, o no es cierto, que a veces nos sentimos que el Señor nos ha abandonado, que a veces no sentimos respuesta, y a veces cuando usted más pide y le pide al Señor, usted siente que el Señor no lo escucha. Pero yo le voy a decir algo, mi hermano. Aunque Él estaba dormido, Él está en la barca. Y aunque el Señor usted sienta que no le ha contestado, Él está en la barca. Porque el Señor siempre tiene algo que Él no llega en el momento que usted quiere, sino que Él llega en el momento preciso. Y Él a su vida va a llegar en el momento justo. Pero siempre tengamos la convicción y la certeza de que Él está con nosotros en la barca, aunque creamos que está dormido. Y a Él lo despertaron. Y Jesús va con sus cosas. Usted aún nunca lo han despertado así, que usted esté tomando un benzello bien rico y que a usted lo despiertan, ¿verdad? Que generalmente uno se levanta así como extraviado, o se despierta uno como de mal humor. ¿Verdad? Más que cuando le despiertan a uno así, como de vaca así, uno se levanta o se despierta con de manera. Porque ¿qué fue lo que les dijo Jesús? Imagínense que ellos estaban seguros, con el corazón en la boca y viendo que se hundían, y Jesús viene, viendo toda esa situación, ¿y qué es lo que les dice Jesús? ¿Hasta cuándo ustedes van a tener miedo?
¿Hasta cuándo ustedes no van a tener fe? Imagínense hacer esas preguntas en esa situación. Pero Él les había dicho algo que ellos nunca lo entendieron. Él les dijo, pasemos al otro lado. Jesús sabía que iban a ir al otro lado y lo que iban a ir a hacer, pero ellos nunca entendieron eso. Y ahí en esa barca, mis hermanos, en esa trayectoria que no era tan grande, porque eso se dio en el mar de Galilea o mar de Genesaret que aparece en la Biblia, eso más o menos tenía una distancia de unos 20 kilómetros de largo por aproximadamente 13 kilómetros de ancho. Y aquí a este lado estaba el monte Hermón, y ahí a veces se presentaban situaciones como esas. O sea, era una distancia corta, no era una distancia larga. Pero ahí pasó otra cosa muy importante. Ellos vieron a un hombre cansado, dormido, que se levantó, y después vieron una manifestación que ellos nunca habían visto. Vieron al Creador de toda la creación. Él no necesitó intérprete, Él habló directamente a la naturaleza. La fuerza de la naturaleza contra la autoridad del Creador. Porque Él le habló directamente a los vientos y le habló directamente a las olas que callasen y que se calmasen. ¿Y qué pasó? Se calmaron, ¿verdad? Y aquí viene una pregunta tan difícil. Tan difícil no. ¿Y si ese Jesús es capaz de calmar esos vientos y esa tempestad que casi hacen zozobrar esa embarcación? ¿Por qué a veces somos tan incrédulos de que a veces dudamos de que Él se puede parar sobre la tempestad o la tormenta de su vida y que Él pueda mandar a calmar esa tempestad de su vida? ¿Por qué no somos capaces de creer eso? ¿O ustedes creen, les hago esta pregunta, o ustedes creen que los problemas y las tormentas de nuestra vida al Jesús le van a quedar grandes? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que a Él le va a quedar grande eso? No. La incredulidad, mis hermanos, y la fe están en una balanza. Ellas van a crecer a la par una de la otra. En nosotros va a predominar la incredulidad si nosotros no tenemos intimidad con Jesús. O va a predominar la fe en nuestra vida si nosotros aprendemos a tener intimidad con Jesús. Pero las dos van a estar siempre presentes en nuestra vida. Una va a predominar sobre la otra. Y en eso el Señor no puede intervenir, porque somos nosotros los llamados a desarrollar eso. O la incredulidad y percibir que lo que está sucediendo en mi vida es mayor que el poder de Dios, o desarrollar mi fe y poner todo en las manos de Él, porque Él siempre va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Y ya para ir terminando, mis hermanos, dice, entonces, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? ¿Quién es este? Los evangelios no dicen quién es el que dice esa pregunta, pero yo me inclino a decir que era Pedro, porque ese era el más salido de todos. Yo digo que para mí, hasta la forma de decirlo, ¿quién es este que aún hasta los vientos y el mar se doblegan con él? Veamos así rápidamente
en el Salmo 107, versículo, a ver si no me falla la memoria, Salmo 107, versículo 20, vamos a ver, ya les digo. Salmo 107, aquí está. Desde el versículo, dice, desde el versículo 26, Salmo 107, versículo 26 dice: suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Después de que pasa la tormenta en nuestras vidas, mis hermanos, Él nos va a llevar al puerto seguro, al otro lado, donde les dijo a ellos: pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. La mano de Dios, mis hermanos, es una mano que nos ayuda y nos fortalece, dice el libro de Isaías 41:10. Porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Salmo 89:21. Él estará presente en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia, de aflicción y en los días de nuestras lágrimas. Él va a estar presente con cada uno de nosotros. Pongamos nuestra vida, mis hermanos, en sus manos. Confiemos plenamente en Él y Él actuará a nuestro favor. Salmo 37:5. Y quiero terminar con este pensamiento. Lo voy a decir bien despacio, lo voy a repetir 2 veces para el que quiera anotarlo. Si dejamos todo en las manos de Dios, veremos la mano de Dios en todo. Si dejamos todo en las manos de Dios, veremos la mano de Dios en todo. Pongámonos de pie, mis hermanos, y vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos, Señor, de que en el momento en que hemos decidido seguirte, en este viaje, Señor, que se llama seguirte a ti, Señor, en el viaje de vivir una vida cristiana, sabemos, Padre Santo, que tú eres el primero en que entra a la barca, Señor, y que tú eres nuestro capitán. Que cuando tú nos dices, Señor, que pasemos al otro lado, mi Dios, tú nos vas a llevar a puerto seguro. Porque, Padre Santo, no hay nada, no hay nadie que te arrebate de tu mano lo que el Señor ha puesto en las tuyas, Señor. Y sabemos que nuestro Padre Dios, que ha puesto a cada una de nuestras vidas en tu mano, ninguna de nuestras vidas puede ser arrebatada de tu mano, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que podamos cambiar de actitud, Señor, y que podamos tomar decisiones más inteligentes, Padre de la gloria, que van a venir tormentas, y tormentas no pronosticadas, tormentas que no esperamos en nuestra vida, pero que van a venir, Señor. Pero sabemos, Padre Santo, que cuando nosotros confiamos plenamente en ti y nos despojamos, Señor, y ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, tú vas a tener cuidado con cada uno de nosotros, Padre Santo, porque así como dijo Job,
yo sé en el Dios en el que confío. Padre Santo, y nosotros sabemos en quién hemos confiado. Esa pregunta que surgió en esa barca después de que el mar fue calmado, ¿quién es este hombre que hasta los vientos y el mar le obedecen? Ese es el Cristo en el que ustedes y yo hemos creído, en el que está pendiente de la vida de cada uno de nosotros y el que nos dice: echen toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de cada uno de vosotros. Padre Santo, no hay un lugar más seguro en el que nuestra vida pueda estar cuando nosotros de manera consciente decidimos ponerla en tus manos, porque cuando nuestra vida está escondida en tus manos, Señor, nada nos puede tocar. Padre, y ahora que nos disponemos, Señor, a irnos para nuestra casa, que tu paz y tu amor nos acompañen, Señor, y que todo el resto de la tarde podamos disfrutarlo, Señor, en compañía de nuestra familia o a los lugares donde nos vamos a dirigir. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, que el Señor me los bendiga muy ricamente.